Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Yo soy Laura. Y yo soy Vivian, y hoy vamos a hablar de Colombia, del cine colombiano, de qué es ser colombiano a través del cine, De cómo el cine nos puede representar de alguna manera como colombianos. Sí, no tiene que hacerlo, no es su responsabilidad, pero pasa. Pensamos esto porque justo pasaron muchas cosas así patrióticas, el 20 de julio, el Día de la Independencia. Colombia también llegó a la final de la Copa América. Después de 23 años sin Argentina. llegar. Bueno, y aparte que hace 23 años ganamos la Copa América contra México. Y esta vez pues fue la final contra Argentina. Perdimos, pero llegamos a la final. que es algo que también pues queremos hablar, porque el fútbol se convierte en algo muy patriótico en nuestro país, ¿no? Sí, es como esa vaina de unión, casi que obligada. A mí me pasó algo chistoso. Y fue que estaba en una cosa del trabajo y ese día jugaba Colombia con alguien. No me pregunten, la verdad, yo... O sea, disfruto algunos partidos, pero pues no me encanta. Y todo el mundo tenía la bandera, no mentiras, la camiseta de Colombia y así. Y él me dijo como, ay, ¿tu camiseta dónde está? Y no sé qué. Y yo como, nunca me he puesto una camiseta y tal vez no lo haga. No me gusta. Y dijo como, ay, qué poco patriota eres. Y pasaban unos perritos, como 5 perritos, todos con camiseta de Colombia. Mira, los perritos son más patriotas que tú. Entonces me causa también gracia como en Colombia, la selección Colombia y el fútbol se vuelven tan importante y como que representan a la nación, o ellos lo ven como una cosa patriótica, o sea, como si el fútbol realmente te representara como colombiano y querer a la selección ponerte una camiseta te hace colombiano, que claramente no lo creo, pero bueno, acá pasa así mucho. Sí, es complicado porque definitivamente como que nuestro símbolo patriótico por excelencia es la selección, ni siquiera es la bandera propiamente, ni estos momentos importantes de la nación, como no sé, la independencia y como momentos políticos importantes, sino que realmente es el fútbol el que tiene esa capacidad de unirnos como Colombia. Exacto. Pues nosotros somos colombianos y es lo que realmente nos hace sentir como el orgullo. Es algo extraño porque siempre que hay partido de la selección, así sea un amistoso, hay un montón de gente con camisetas de las selecciones, como, ¿ok? Sí, ya todo es más tranquilo y como, bueno, pero ya hablaremos porque también hay películas que nos ayudan a pensar en eso. Sí, pues de hecho yo traigo para hoy una linda película que se llama Como el gato y el ratón. Es una película, yo siento que habla mucho de la idiosincrasia colombiana. Es una película del 2002 de Rodrigo Triana. Es una película que trata como de dos familias que tienen un rol importante en su barrio y viven como en la periferia, en un barrio periférico de la ciudad y no tienen luz, como muchos de esos barrios de invasión que llegan en algún momento. Entonces como que cuando roban un cable de luz para poder tener luz en su barrio, pues eso es el foforro más impresionante, la fiesta. Y pasa que en algún momento pues se da como un evento muy desafortunado entre las dos familias. Es un inconveniente re chiquito que se vuelve una cosa gigante. Y aquí es donde vengo a hablar precisamente de cómo es también ser un poco colombiano. Digamos que es un rasgo que yo no destacaría, que no es un rasgo chévere, no es algo que uno diría, wow, qué bonito ser colombiano por esto. Qué orgulloso me siento. Sí, no, que es este ánimo de revancha, de vamos, si me hacen algo, yo voy a hacer algo también y respondo y hago algo peor. Y el vivo vive del bobo, que es una frase, un refrán como clásico también dentro de Colombia. Y pues esta vaina resulta en una guerra. Eso se vuelve una guerra entre las dos familias y entre la otra gente del barrio que empieza a apoyar a cada una de las familias. Entonces eso se vuelve guerra en el barrio. Empiezan a tomar bandos. Exactamente, empiezan a tomar bandos. Y esto es tristemente parte de lo que es ser colombiano, como esa vaina de revancha, esa vaina es que yo no me voy a dejar ver la cara, un montón de cosas así que pasan en esa película. Esa película además tiene otras como características, como el lenguaje, la forma en la que hablan, son personas como de barrio popular, entonces hay como cierta forma en el dialecto, hay como ciertas cosas que uno adivina muy colombianas, como, no sé, como ciertas costumbres, la pinta dominguera para un momento súper importante en el barrio, que es lo de la luz. Entonces todos así con su pintica dominguera, entonces así súper... ¿Qué es una pintica dominguera? La pintica dominguera, ¿no? La pintica dominguera es
ese tipo de pinta que usaba la gente antes, sobre todo para ir a la iglesia. Entonces era como yo pensando súper en una elegante. sudadera en pijama. Ha cambiado la pinta dominguera. Esa Claro, es mi claro. pinta dominguera. Pero antes era como tu mejor pinta. O sea, Ya, claro, vestidito, así súper perfumado, mejor dicho. Ok, sí. O sea, hecho para conquistar. Conquistar a Jesús. Para conquistar a Jesús. Entonces, digamos que eso tiene la película. Es muy chévere, habla mucho de verdad como de esas costumbres colombianas, de eso que es ser colombiano dentro de la misma forma de ser en el espacio, forma de ser pues como humanos y como familia, en el caso como de esas dos familias que protagonizan la película. Y es una gran no peli. La he visto. Te iba a Tienen decir que cómo verla. termina, pero no. O sea, yo no quería saberlo, pero me di cuenta que no era el momento. Luego la veo prisonado. No, me da curiosidad saber cómo acaba. Es una gran peli. Paola Reyes, como la protagonista, pasa también algo como entre los dos chicos, los más jóvenes, como de la familia, de las dos familias, que también es una revancha re cruda, re fea, como muy bajo. Como para conectar con el tema anterior de la venganza, con nuestro capítulo karma. anterior. Es karma. algo que está muy ligado a ese tipo de venganzas, como de vamos a hacer esto porque me hicieron tal cosa a mí. Ok. Yo no he visto esa película. Suena bien y me hace pensar en otras demasiado populares. Porque siento que Dago García, amado entre tantos y odiado por muchos también, sí ha sabido cómo leer muy bien la sociedad colombiana o especialmente la sociedad bogotana. Y estos barrios populares y bueno, nuestras familias, digamos que uno ve algunas películas que uno dice, ay, no, esas películas son re malas, no sé qué. Y sí, tienen unas cosas muy feas, un montón ahí como de espacios comunes, de machismo, de cosas raras que a uno no le encantan. Sí. Pero sí es cierto que en algunas películas uno las ve, no sé, una al año no hace daño. O por decir unas tantas. Bueno, no, iba a decir otra cosa chistosa. Que lo obligan los papás a ir a verlas como el 25 de diciembre. Porque uno, cuando estaba más adolescente, como más joven, yo llegaba, ay, no, que voy a ver una película de Dago García el 25, horrible. Pero bueno, el caso es que las vi y pensando en este tema y ahorita escuchándote, es como este man sí encontró, Dago García encontró muy bien qué es como ser colombiano y qué es ser bogotano en algunos casos. Y entonces uno ve, por ejemplo, una al año, no hace daño. Es una película es un falso documental donde están grabando a una familia que pues es una familia muy tradicional, que hacen una fiesta y que quieren invitar al jefe, obviamente, porque es como una fiesta importante de mi niña, no sé qué. Vamos a tirar la casa por la ventana en esa fiesta, pues todos se emborrachan. Todo sale mal cuando la gente se emborracha, claramente como lo hacen aquí los colombianos, que son así súper desmedidos. Y encuentra uno, ve mucha gente ahí, o incluso se ve uno, es como ve a su tío, a sus papás, a la familia, realmente logra encontrar en esas películas de Dago mucho de nosotros. Bien Sí. o males. O sea, sí está ahí. Me hiciste acordar de una película. Del carro. Del carro, sí. Una gran película. A mí se me hace también muy colombiana, muy bogotana, muy bogotana. Es muy bogotana. Él logra también identificar muy bien lo que es ser bogotano clase media. Sí, exacto. Aparte es eso, como que hay una clase determinada a la que apuntan ese tipo de películas. O sea, son como personajes que hablan de cierta manera, con trabajos X, y también Sí. como que viven sobre todo como en el centro de la ciudad o vainas así, como en barrios medio... Sí, muy populares. Sí, o sea, no, o pero periféricos. no, porque por ejemplo el carro es como en El carro es Teusaquillo, Teusaquillo, o sea, sí, una vaina así. Pero sí es como una clase media alta. Sí, la del carro es muy clase media alta, porque además tiene un carro súper bonito, su primer carro, no sé qué. Pero, por ejemplo, esta de una al año no hace daño, sí es más como en la periferia. Uh-huh. Pensando, bueno, en el cine y curiosamente en el cine de este hombre, había un término que se llama la memoria colectiva.
que me gustó mucho cuando encontré todo esto es de un hombre francés que vivió como hace mucho tiempo, murió, que se llama... A ver, ¿cómo se llama? Es que es un nombre chistoso. Se llama Maurice Halwax, algo así. Está en francés, así que no piensen que lo voy a decir correctamente. Él es filósofo, es sociólogo. Desafortunadamente murió más o menos en 1944 porque lo cogió la Gestapo. Y bueno, murió ahí en un campo de concentración cuando lo estaban trasladando o algo así. Él empieza a pensarse qué es la memoria colectiva o empieza más a pensarse qué es la memoria. Simplemente como que lo dejaban pasar esto de la memoria, era muy la historia, pero no se le ponía como tanta atención a qué hace la memoria en nosotros, como en los humanos más que en la historia, en las comunidades y en los territorios. ¿Qué es la memoria colectiva? Pues es una memoria que se hace a partir de las experiencias de individuos, no es, digamos, una cosa histórica del libro que tiene que ser súper fehaciente y como con pruebas y datos y este tipo de cosas, sino que la memoria colectiva es más una cosa que construimos entre individuos que comparten un territorio. Esta memoria colectiva es una memoria muy del barrio, de las experiencias, de los sentimientos. Se diferencia también de una memoria de nación. Él dice que la memoria de nación tiene que ser un evento demasiado como gigante, que realmente como que impregne a toda la nación para que uno lo tenga como en la memoria colectiva. Que a mí ahí no estoy del todo de acuerdo. Él menciona algo que sí me parece chévere y es que esta memoria colectiva también muere con los individuos que la están construyendo, ¿no? Pues si es como una memoria del barrio, una memoria de tus experiencias con tu familia, pues obviamente si tú mueres, pues se fue. Sí, obvio. Pero lo que me hace pensar a mí es que esta memoria colectiva igual se guarda en algunos libros, en historias, obviamente en el cine, y por eso pensaba en lo de Dago, de que estas memorias colectivas las encontramos ahí. O sea, no las construimos con Dago, pero de alguna manera como que sí son una memoria de nación. Esto ya se despega muchísimo de este hombre francés. Pero son memorias que, o sea, o nos comportamos tan así como nación, que al ver esas películas se parece una memoria colectiva y es una memoria como de nación y se hace historia a partir de esas memorias. Que no es una historia pues re específica y que es necesaria pues para como la historia de Colombia, pero que nos funciona a nosotros para encontrar en esas películas, que antes del Campín era de esta manera y ahora es de otra. Sí. Digamos en La Pena Máxima, que es una película de Jorge Echeverría, donde también Dago García hizo el guión. La Pena Máxima es una película donde dos personas que es Robinson Díaz y Enrique Carriazo, creo que se llama, sí. Grandes actores de Colombia, no solo del cine, sino de novelas, también son demasiado reconocidos. Y la verdad son buenos, me parece. Ellos obviamente son unos amantes del fútbol y se muere su adorado tío y especialmente Carriazo es como, yo tengo que ver ese partido. O sea, lo más importante era ver este partido. Y entonces es encontrar ahí en los recorridos, en sus maneras, en la importancia del fútbol para este país, del fútbol, del licor, o sea, uno realmente encuentra, eso no es tan chévere como lo que tú decías. O sea, sí es muy representativo, por desgracia, pero sí. Así somos. Y encontrar ahí en esas historias, pues me hace pensar a mí que eso también es una memoria colectiva, pero de nación. Y es también como una historia de lo que es ser un poco colombiano. Y también quien crea mucha identidad, ¿no? Porque es que es eso de... Tenemos estos rasgos, tenemos estas costumbres y estas cosas, y eso es lo que termina creando identidad en últimas como nación, como qué es ser colombiano. Y sí, eso es como re importante. Yo creo que yo pienso también mucho en el cine colombiano, o sea, mucho como memoria, como lo que tú dices, pero también desde temas que tocaron y atravesaron el acuerdo de paz, que es como el perdón. Claro. El perdón, no me acuerdo más. La violencia. La violencia, sí. No, bueno, el perdón es un tema como transversal a todas las guerras porque obviamente tiene esta vaina de hay muchas personas afectadas
hay victimarios, víctimas todo el tiempo. Y existe como ese perdón que dan no sé, los presidentes o personas importantes al Estado o incluso a la misma iglesia o a Dios. Entonces es como, perdónanos Dios por lo que hicimos. Pero eso, por ejemplo, va a decir Derrida, Jacques Derrida, que es un filósofo francés de origen argelino, en realidad, que murió creo en 2004, que ese tipo de perdón no se puede llamar propiamente perdón y no es el perdón al que deberíamos estar como enfocando nuestra atención, porque existe un perdón que es el que de verdad es importante, que es el perdón que pues deciden las víctimas. Entonces las víctimas dentro de su análisis de las situaciones y dentro de incluso su inmensa misericordia pueden decir, puedo perdonar a esta persona o a estas personas o incluso al Estado por haber permitido que me pasaran X o Y cosas horribles, o no, simplemente puedo decir no perdonar porque hay cosas que, como dice Derrida, son imperdonables. Entonces estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, cosas así muy, muy, muy graves. Pero él dice, justamente dentro de lo imperdonable que son esas cuestiones, dentro de lo crudas que pueden llegar a ser, es donde debería existir el perdón y donde existe incluso muchas veces el perdón de esas víctimas que dicen, sí, aunque haya sido algo muy fuerte para mí, para mi familia, yo perdono esto. Entonces, este tema del perdón lo traigo a colación y lo traigo en unas películas importantes. Una de ellas es Cóndores me entierran todos los días. Maravillosa película de Francisco Norden de 1984, basada en un libro del mismo nombre. Perdón, que se llama Gustavo Álvarez Gardiazabal. Ese libro es de 1972. Y esta película y el libro... Frank Ramírez. Y aparece Frank Ramírez, por favor, importantísimo. Un dato importantísimo. Y Vicky, amado, Vicky, sí. Y Vicky Hernández, por favor, grande. Esta película, y tanto la película como el libro, hablan de el momento de la violencia con mayúscula, el momento que conocemos como la violencia en Colombia, que es donde se da esta guerra bipartidista, en donde liberales y conservadores empiezan a tener una guerra importantísima entre sí, y empiezan a haber asesinatos y la creación de los primeros como grupos paramilitares, entre ellos los Pájaros, que es como de lo que nos habla esta película. Entonces el protagonista, que es Frank Ramírez, hace como, o sea, empieza a tener un papel súper importante en su pueblo. Eso pasa en Tuluá, específicamente. Es un momento de guerra brutal en Tuluá, donde llegaron al poder los liberales y empiezan a ver como unas cosas súper feas con los conservadores, y después llega un presidente conservador que hasta donde recuerdo es Laureano Gómez, y se instaura pues el poder de los conservadores y ellos empiezan a tener pues todo el poder dentro de esta población, y ellos como que su forma de instaurar el poder es a través de la violencia. Es a través del asesinato, y entonces que quieren matar a todos los liberales siempre. Ajá. Y León María, que es Frank Ramírez, es el que se instaura como el cóndor. Entonces es este man que es súper importante dentro del grupo de los Pájaros y empieza a hacer como toda una organización con los conservadores. Y tienen como este poder súper fuerte y empiezan a generar terror, que es algo muy, muy importante dentro de la historia colombiana, porque el terror específicamente es la forma que han usado los grupos paramilitares principalmente para establecer como ese poder y decir esto es en serio. De hecho hay una parte en la película donde Frank Ramírez dice como vamos a sacar unos muerticos de allí y los vamos a poner en tal lado para que se den cuenta que esto es en serio. Y entonces es como, ok. Sí, eso siempre funciona un montón. Que, perdón, un paréntesis pequeñito de una película donde también aparece el precioso Frank Ramírez. Dios mío, gracias por Frank Ramírez. Sí, es de lo mejorcito que ha dado este país. Sí. El man era increíble. En fin, en La Estrategia del Caracol, también es una película como demasiado representativa, que la gente, sí, uno a veces, ícono. Sí, como que uno le pregunta a la gente cuál es tu película favorita, que también por un lado es por desconocimiento, porque no han visto muchas pelis de ahora, creería yo, porque uno ve otras de ahora y la verdad son muy buenas. Pero bueno, en fin, es otra cosa. Esta película
en un momento el paisa está contándole a Carlos Vives, que es el presentador que los está entrevistando, de todo lo que está pasando pues en esta casa que los están desalojando. Y el paisa dice como, él está contando de dónde viene. Y dice, a ese lugar lo mató un rumor. Y a ese pueblo lo había matado un rumor. Y era eso. Era una estrategia pues de terror que le metieron a todo ese pueblo. Y lo mató un rumor porque la gente salió corriendo después del terror que le estaban como metiendo. Realmente no había pasado nada aún. Pero es eso. Y pasa, y sigue pasando, me imagino, en muchas poblaciones del país, que realmente los mata un rumor que puede volverse muy cierto, pero pues que inicia así, como con un rumor de terror. Sí, y es que, digamos, yo siento que esta película muestra muchísimo esto. Y tiene algo muy bonito esta película, que es que no Además de muestra Frank. la violencia, aparte de Frank, evidentemente, es que no muestra la violencia así descarnada ni nada, sino que lo muestra a través de ladridos de perros, ciertos sonidos, gente corriendo y rumores, como la gente diciendo cosas por ahí, como encontraron a tal persona muerta en no sé dónde por ahí en la calle tirado. Y uno ahí se da cuenta como, bueno, es que esta vaina está pasando y es este personaje de León María el que está haciendo todo y el que se instauró como una persona poderosa para este grupo paramilitar que surge. Entonces este tema finalmente de la violencia que se da, que se muestra además en muchas películas colombianas, es como un tema transversal en las películas colombianas y no es para menos, porque evidentemente es algo que ha marcado nuestra historia importantemente. Memoria colectiva. Nuestra memoria colectiva es a través de lo que nos narramos. La violencia, tristemente, es algo a través de lo que nos narramos, porque así también ha crecido, por ejemplo, Bogotá como ciudad, porque ha crecido por el desplazamiento, han llegado muchas personas que obviamente han sido desplazadas por la violencia, y así, por ejemplo, se crean estos barrios periféricos que no tienen servicios, que son barrios como ilegales. Y, por ejemplo, ahí es donde tiene como relevancia, porque pasa lo de esta película que les contaba al principio, que era la de como El gato y el ratón, que entonces es un barrio periférico que crece como simplemente con la voluntad de las personas que viven allí y que no tienen servicios, ¿no? Y por la necesidad. Entonces, digamos que la violencia es algo que ha atravesado todo el cine colombiano y el tema de la memoria es algo que es importantísimo y por eso siento que es importante como que el cine colombiano también tenga ese tema. Parece trillado, claramente parece trillado, pero es que cómo no, o sea, si es que todavía vivimos en épocas de violencia a pesar de que no llegue como a las grandes ciudades el tema propiamente de la violencia. En ese, por ejemplo, el tema de las grandes ciudades, ya que me acordé de la estrategia del caracol, también lo que decías es justo también eso, o sea, ellos se tomaron una casa en el centro de Bogotá, es un grupo de personas diversas, o sea, hay de todo ahí, que el Frank Ramírez es como, eso no es un abogado, sino un leguleyo, dijiste que le decían, porque él dijo, a mí solo me falta la tesis para graduarme, pero ya está pues entradito en años. Y muchas personas ahí, pues hay incluso un ladrón, y bueno, una señora súper religiosa, está una Vicky, chica trans, ¿no? También. Hay una chica trans, que también es bien interesante porque esa película, perdón, no me acuerdo de qué año es de hace rato, no me acuerdo de qué año yo es. tampoco me acuerdo. De Sergio Cabrera, tal vez, seguro, también. La verdad no me acuerdo. Porque Frank se ve como de la misma edad de Cóndores. La verdad sí estoy enamorada de Frank Ramírez. No, yo también, en realidad es como Frank está en mi corazón. Siempre. Sí. Pero bueno, esto, una persona de clase alta también siento que ahí logran representar muy bien las clases sociales de Bogotá en ese tiempo y ahorita todavía. Entonces es un man que es Víctor Mayarino, obviamente. Sí, que evidentemente, ¿quién más? El de la súper alta y que su hablado todo es perfecto. La verdad, el casting está muy bien hecho. Él está reclamando esa casa donde estas personas están habitando porque la necesita para lo que sea. Y los van a sacar. Y bueno, ellos ahí hacen toda una estrategia. Esto es muy chévere, es una cosa muy política, también es como muy poético todo lo que pasa ahí, muy revolucionario. Sí. El guión me parece bueno. Y bueno, cuando salen hacen toda su estrategia, muy buena.
ellos salen en unas zorras que ya no existen ahorita, que también, por ejemplo, eso es un hecho, como que ahí se guarda historia también en esa película. Las zorras, Sí. por suerte, ya no están, pero fueron parte de nuestra historia y muchas personas de bajos recursos pues vivían gracias a las zorras, a llevar cosas ahí, era como para transportar vainas, los trasteos, para recoger pues también escombros. Y bueno, ellos se posesionan de una partecita como de la montaña. Y lo que van a hacer es eso que tú decías. O sea, por necesidad se ubican en una montañita y construyen ahí un techito pues para vivir. Que eso también es súper problemático, porque estos barrios ilegales, en últimas, bueno, son problemáticos por muchas cosas, porque obviamente no llegan servicios, porque no son reconocidos ante el Estado y además porque pues obviamente no tienen las condiciones óptimas de vivienda. Entonces son como casas que se crean a lo maldita sea un poco, pero pues obviamente es como, sí, son barrios que obviamente están habitados principalmente por personas desplazadas, personas que vienen de otros lugares del país, sobre todo pues pueblos, más que nada pueblos. Y bueno, es como obviamente toda esta cuestión de movilización, de desplazamiento, de violencia, es todo lo que ha atravesado en últimas, de verdad, todo nuestro cine también. O sea, incluso como guiño, o sea, no necesariamente como este es el tema principal de la película, sino como guiño, uno ve todo este tema de la violencia. Y este tema de la violencia trae consigo ese momento de verdad del acuerdo de paz que se firma en el 2016 con las FARC. Entonces, en el acuerdo de paz lo que resultaba problemático y de donde se agarraron, por ejemplo, las personas de oposición, fue decir cómo es que ustedes están exigiendo la impunidad. Eso es impunidad y no sé qué. Y uno va a ver y de pronto desde estos conceptos de verdad de perdón y demás y de memoria es complicado porque dice, por ejemplo, Derrida, ese perdón que uno exige como esperando algo, como esperando que el victimario se arrepienta, es un perdón que está ligado necesariamente al recuerdo, a la memoria. Es un perdón que donde usted me está diciendo yo no voy a volver a hacer eso. Lo que pasa es que Derrida pone el concepto de perdón en un punto que a mí me parece bastante problemático y es como, a pesar de que usted no me pida perdón, a pesar de que usted como victimario no se arrepienta, yo lo perdono y lo perdono lo perdono por quién es usted. Así usted vaya a seguir haciendo lo mismo. Me parecía muy importante lo del perdón, porque sí pasó. O uno diría, yo no podría perdonar al asesino de mi hijo. No, que pasa un montón. Sí, las madres de Soacha y uno las escucha hablar y es como, Dios mío, o sea, qué mujer tan fuerte. Y uno siente que cuando dicen, o sea, yo sí lo perdono, a veces ni siquiera saben quién es, a veces no han encontrado a su hijo. Y de verdad, es un perdón real como el que dices que diría Derrida, porque realmente lo sienten. Y también es un poco para ellos poder liberarse y a través también de ese perdón y esa liberación ayudaban a otras muchas personas que también les había pasado. O sea, a otras madres que no podían encontrar como esa tranquilidad, como esa paz a través del perdón. Y todo lo que ellas hicieron y también todo lo que aportaron a la Comisión de la Verdad para que nosotros como país tengamos una memoria histórica importante, que también es una memoria colectiva, en archivos y también documentada, para que no sea simplemente unos relatos que van pasando, sino para que lo que tú dices, o sea, no olvidemos esa historia que por desgracia tenemos, y que ojalá no se vuelva a repetir. Sí, no, y mira que hay otra cosa como importante con el perdón, y es que el perdón es importante y el perdón como ellas lo manejaron, como se han tramitado como muchas personas, muchas víctimas, es que rompen ese ciclo, rompen el ciclo de la violencia. Sí. Es como, si yo perdono a esa persona de verdad, como desde el corazón, si logro ese proceso, por eso no se puede exigir, porque es que es un proceso propio muy complicado, pero si logro perdonar, ya no va a existir ese deseo de venganza, ese deseo de justicia, pero justicia como lo hablábamos en nuestro capítulo anterior, como de usted tiene que vivir lo mismo que yo viví para que yo pueda sentirme medio bien. Entonces es como bonito que digamos, se tenga en cuenta el perdón dentro del acuerdo de paz,
precisamente porque es lo que rompe todo el ciclo de violencia que hemos vivido por tantísimos años. Entonces, con eso llega mi última película, que es Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, una película del 2022, que es muy interesante también porque se da dentro, sí, obviamente como con todo ese tema del conflicto, pero es la historia de unos chicos, también como de muy escasos recursos, un chico que está solito y tiene que ir a reclamar. En Medellín. Es en Medellín y tiene que ir a reclamar como esa tierra que le quedó a su familia. Es una cuestión ya de la restitución de tierras, de la parte de restitución de tierras. Y pues él se va con unos amigos y están pues en esa aventura de conseguir cómo realmente tener otra vez esa tierra de su familia. Y bueno, digamos que no les voy a spoilear la película. Podría, pero no. Me gustaría. Me gustaría, pero no lo voy a hacer. Es una especie de road trip de ellos desde la ciudad intentando sin plata ni nada. O sea, son bien pequeños. El chico tendrá por ahí... Tiene 18 recién cumplidos. Él tiene 18, sí, por eso puede hacer por la eso reclamación. Ya lo puede hacer, pero los otros que lo están acompañando tienen 15, hay otro mucho más pequeñito y es toda una road trip como por algunos lados para poder llegar a ese terreno que le había dejado su abuela, creo que era. Sí, que es como bien metidito por allá, no recuerdo exactamente qué población. Yo tampoco sé. Pero el caso es que, bueno, pasan muchas cosas en el viaje y demás y pues uno se da cuenta como al final de la película que el conflicto es todavía muy fuerte en ciertas poblaciones y que toda esta cuestión de la restitución y bueno, como las cosas como se han hecho con el acuerdo de paz puede que no sean tan funcionales. Como que eso es lo que también nos muestra la película, como que nos enfrenta mucho a una realidad que aún es fuerte, un conflicto latente. Es complicado. Y más ahora. O sea, como que igual uno siente también que volvió un poquito otra vez. O sea, hubo un tiempo en el que estaba más tranquilo, pero ahora se ha visto otra vez incrementado. Y esa película creo que muestra bien lo que es un poco más contemporánea, ¿no? Lo que pasa ahora. Ahora que mencionabas eso, me hiciste pensar en una película de una documentalista que a mí me parece brillante. Yo la amo, que es Patricia Ayala. Ok. En algún año yo no tenía eso preparado porque fue hasta ahorita que lo mencionas que me acuerdo. No recuerdo el año. Es un documental que se llama Asunto de Tierras. Salió después de la firma y ese tipo de cosas. Y ella, pues lo que hace es mostrar a una pareja de personas ya adultas que quieren pues volver a su tierra y todos los problemas, también toda la burocracia que hay detrás de eso. O sea, también es muy bonita la vuelta de la restitución de tierras y voy a volver de donde me sacaron violentamente y toda la cosa, pero pues también tienes que pasar por un montón de trámites terribles que también le pasa a este chico. Y también es llegar a una tierra que pues también ya no es tan de uno, o sea, claramente es de uno en papel, pero pues está, o sea, es difícil la casa cuando ellos llegan. No sé si puedo decir eso. Pero bueno, sí, o sea, ellos llegan a una casa y son igual unas casas súper abandonadas, ya son en unos territorios que de alguna manera ya no le pertenecen a nadie, que le tomaron estas personas y que los volvieron, pues nada, o están en muy malas condiciones. Es también es que es un capítulo bien complicado en nuestra historia. En nuestra historia y que sigue pasando un montón. Pero es muy chévere pensar en eso porque siento ahí, recordando otra cosa, recordando a Theodor Adorno, filósofo alemán, que bueno, también estuvo como en el momento de la Segunda Guerra Mundial y demás, uno de los afectados. Theodor Adorno en la teoría estética decía que el arte, o sea, como todas estas expresiones artísticas, llámese música, llámese fotografía, pintura, etcétera, tienen que mostrar un poco, sí, el reflejo, o sea, tienen que tener esa vaina fea para que también o sea, como que uno se dé cuenta de lo que está pasando. Porque en algún punto de esa teoría estética, Adorno dice como, hablando de la Segunda Guerra Mundial, entre más hermosa era la arquitectura de los palacios y los lugares, como que tenían, por ejemplo, las personas, pues estos dirigentes de la Alemania nazi, más complicada era la situación, o sea, más campos de concentración habían y era como una forma de maquillar y volver bonito lo que está pasando a través de expresiones artísticas bellas.
y por eso él exalta, por ejemplo, el papel de lo feo. Entonces mostremos lo feo. ¿Qué es lo feo? Por ejemplo, la guerra, el terror, estas vainas que traen consigo pues los conflictos. Y mostrar eso y como ponerlo de cara a los espectadores es una forma de decir, esto es lo que está pasando y esto es lo que también podemos hacer o tenemos que hacer. Entonces es como, no es como una guía pues de trabajo para hacer las cosas tampoco. Claro. Pero sí es una forma de decir, esta es la realidad y también a partir de todo ese terror, de toda esa cosa horrible que puede ser la realidad, también emerge dentro de todo a veces alguna belleza. Entonces, por ejemplo, en estas historias donde hay una guerra terrible, me acuerdo de esta película del niño de la pijama de rayas, que es como, bueno, estamos hablando de los campos de concentración, es una Alemania nazi, bla, bla, bla. Pero está esta historia de amistad entre estos dos niños que no debería ser, digamos, dentro del contexto de la Alemania nazi. Entonces es como esa forma de poner lo horrible para destacar también. Hay cosas bellas y esto es en realidad lo que está pasando, esto no se puede ignorar. Entonces por eso también exalto como estos trabajos, esto es lo que está pasando y el arte tiene que mostrar también eso. Sí, y pasa un montón en Colombia en algún momento de mi vida que ahora soy más laxa. Antes era más estricta, digamos, con el cine que consumía, con esas historias, y era más fastidiosa de, ay, el cine arte. Ya no. Y estas historias en Colombia son muy comunes. O sea, y desde hace años y hasta ahora seguimos encontrando historias de violencia. Y yo antes era mucho más estricta con este tipo de cosas y era, ay, pero ¿por qué solo hablan de violencia? Y ahora hablándolo y ahora pues más adulta, encuentro que obviamente es muy necesario lo que tú decías, o sea, la violencia, por desgracia, es parte del pueblo colombiano. Y mencionabas esto como de la belleza dentro de lo feo, de lo terrible, del terror. Me acordé de una película preciosa también, que es con Vicky Hernández, Confesiones a la hora. Ah, peliculón de la vida. Sí, no. Y esta es preciosa porque es una película que ocurre en el Bogotazo. Obviamente se están matando terriblemente. Que el Bogotazo no fue simplemente aquí en Bogotá, porque le contó mi abuelita, mi mamá me contó a mí. En el campo también ellos vivían en el Cocuy. Y también en el campo fue muy, muy fuerte. O sea, no solo se estaba matando acá, sino que allá fue como, mataron a Gaitán, pues matamos a todos los conservadores y los conservadores pues vamos a defendernos y no sé qué, o sea, era una guerra tenaz lo que sucedió en ese momento. Sí. Y lo que cuenta Confesiones a la hora es un amor ahí medio prohibido mientras ellos están encerrados en sus casas porque no pueden salir. Si llegas a salir obviamente te van a disparar. Ellos están en unas... Esto realmente se grabó en Cuba, pero pues lo que está mostrando la película es que están en el centro de Bogotá y no pueden salir. Y Laura está cumpliendo años y su vecinita le quiere pasar un pastel y se lo lleva al marido. La señora es un poco cansona y el marido, obviamente, cualquier persona se enamoraría de Laura. Sí. De Laura. Me voy a devolver un poquito de las películas. Es que has mencionado mucho, así, sería un capítulo demasiado largo. No, es hermoso. Pero se me fueron ocurriendo cosas en el camino. Sí, quisiera, no sé, esto podía ser como 1000 horas. Porque el cine colombiano en verdad tiene, y eso que estamos hablando del viejito, bueno... Sí, sí, digamos que lo más actual ha sido lo de Los Reyes del Mundo, que es del 2022, bueno. Exacto. Sí, pero para hablar de cine colombiano necesitamos como 10 capítulos. Sí. Pero cuando estabas hablando de cóndores, pensé también de la importancia de la memoria. De esa memoria colectiva, como de los sujetos del territorio. Me acuerdo que alguna vez estábamos en una actividad y preguntaron cómo uno tenía que decir de esas actividades de cuando uno está en un bus con la familia como de excursión. Y entonces la pregunta como que iban pasando por cada lado y uno tenía que decir cuál era su película favorita o algo así. Y llegó el turno de mi papá. Y mi papá dijo que su película favorita era Cóndores no entierran todos los días. Y fue como... Yo en ese momento no la conocía. Pues eso fue hace rato. Y yo le escuché y fue como Cóndores no entierran todos los días. Y llegué a la casa como, ¿qué? ¿Cuál es esa película? Y la vi después, bueno, claro, era Frank y era toda esta historia y tiene mucho sentido. Y es chévere cuando las personas como de toda Colombia se pueden identificar con algún cine también. Y que él dijera que era su película favorita también era curioso.
Pero claro, tiene sentido porque mi papá se crió en el Cocuy, en el campo, y pues esta película también ocurre, pues no ocurre en Boyacá. Ocurre en Tuluá, pero pues igual es una población, o sea, a ver, es un pueblo en Es ese un momento, pueblo. todavía también muy pequeño. Exacto, y realmente, o yo como vagamente lo recuerdo, se ve muy pueblo, y como ellos están también así todos vestiditos, pues sí se ve como un pueblo muy cundiboyacense. Sí, se ve muy cundiboyacense. Yo también pensé exactamente lo mismo, sí. Y me parece bonito eso, o sea, por eso creo que es importante, y ahí parafraseo un montón a este hombre porque él realmente no dijo eso, pero que se encuentre en el cine y en estas historias esa memoria colectiva. Y creo que sí nos identifica y que un colombiano pueda decir, yo me identifico con esta película. Por desgracia no siempre es algo bonito, sino yo me identifico porque viví un poco la violencia en los pueblos, porque viví la violencia en la ciudad o ese tipo de cosas, pero la importancia del cine como memoria colectiva y un poco es una memoria de nación y una memoria histórica. Sí, no, y es que yo siento que es súper importante lo que estás diciendo, porque ese tener memoria, ese recordar ciertas cosas y recordar, por ejemplo, esta época de conflicto que ha sido eterna, es una forma también de no repetir. Si uno conoce su historia, si uno recuerda lo horrible que ha sido, pues uno estaría más como en el camino de no repetir nuevamente, como todas estas cosas, repetir nuevamente. Muy mal. Sí, bueno, para ir cerrando, pensé en algo que estamos hablando del fútbol. Hay una película también ya vieja, no me acuerdo de qué año es, que también es de Sergio Cabrera, que se llama Golpe de Estadio. Que también es un perdón ahí como chiquito, pero es también esa importancia del fútbol, aunque a mí no me encante, de cómo logra como que estos dos bandos tan lejanos se puedan unir en un mismo fin, que era ver el partido de Argentina-Colombia, donde ganaron 5-0. Entonces, no sé si la han visto. Es en un lado pues está la guerrilla y pues por otro los tombos, como le dicen ellos. Pero pues bueno, el ejército, la policía. El ejército, me imagino. Pasan muchas cosas durante el conflicto, pero finalmente lo importante es que ambos quieren ver el partido. Ellos, la guerrilla pide una tregua, los tombos dicen como no sabemos si esto es una trampa o no, pero bueno, o sea, y suceden varias cosas y terminan viéndolo juntos. Cuando lo están viendo juntos y va el primer gol, el segundo gol, o sea, como que cada vez que va un gol, ellos se acercan más. Entonces el primer gol como, sí, gol, y así como lejitos, el segundo ya se está abrazando, entonces el del ejército con una de las guerrilleras, y al final pues ya es como la fiesta entre todos. Entonces también es encontrar que este país que es tan violento encuentra algunos puntos en común también en el fútbol y se unen como país, que es chistoso. A mí realmente me gustaría que no fuera así, pero es porque no soy fan del fútbol y de lo que trae el fútbol también, que muchas veces trae mucha violencia, que es que siempre somos muy violentos. Pero al menos en esta película sí, a través de eso encuentran como somos colombianos, o sea, estamos peleando en dos bandos distintos y nos vamos a matar, pero somos colombianos y compartimos esta pasión juntos. Y esta celebración y este gusto por el fútbol. Exacto, y como esa victoria es de hermanos, o sea, es como nuestra victoria juntos. No, y es como esa identidad, de verdad, que qué curioso que el fútbol sea eso que nos pueda unir a tal punto. Esa es una muy bonita forma de ver el fútbol primero y pues de ver como esa identidad nacional, que en últimas pues sí, evidentemente debería estar como volcada en otros lados, no solamente como en el fútbol, pero claro, es bonito pensar en que hay cosas que nos unen y que ojalá esas cosas estuvieran atravesadas por la memoria y menos por la violencia como han estado. Bueno, podríamos seguir aquí horas y horas hablando de cine colombiano, pero vamos a cortar. Es momento de cortar. Cuéntenos, por favor, qué película creen ustedes que nos identifica como colombianos. ¿Y cuál es su película colombiana favorita? Cuéntenos, por favor. Estamos atentas, obviamente. Y de nuevo, pues muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.